de Neira en la revista de Opinión Democracia. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Saludamos al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Lo invitamos a un diálogo primero para plantearle cuál sería su resumen del último viaje a los Estados Unidos de América, viaje importante, cómo nos están viendo a la economía ecuatoriana desde afuera. Buen día, ministro. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial, Miguel, para ti, para toda la cabina que hace Democracia TV, Radio Democracia y todos sus seguidores. Decirte que el viaje a la ciudad de Washington en los Estados Unidos desde el miércoles de la semana pasada hasta el día sábado fue muy positivo, en torno que nos permitió tener la posibilidad de exponer sobre los avances que ha hecho el Ecuador en materia fiscal, en materia de la economía pública, así también como las proyecciones de crecimiento económico contrastados con lo que están creciendo los demás países en la región. Todo el mundo habla en este momento de que a nivel global, a nivel regional, estamos en una etapa de desaceleración. Los principales motores del mundo, la economía norteamericana, la economía china y la economía de la Unión Europea, están desacelerando, se están yendo más despacio y eso tiene una repercusión sobre el crecimiento económico de todos los países. Hoy la plata es más cara porque las tasas de interés globales han subido. En ese contexto global y regional complicado, Ecuador, de acuerdo al Banco Mundial, es uno de los pocos países que este año va a tener un crecimiento económico muy por encima del promedio regional. El promedio regional estaría en 1.1, 1.5 o 1.7 y el crecimiento del Ecuador llegaría hasta el 3% en las proyecciones del Banco Mundial, las más recientes que son del mes de marzo. Entonces, en ese contexto complejo, Ecuador tiene la capacidad de navegar a través de la tormenta económica mundial y claro, y también de poder enfrentar los problemas locales, siendo el tema del juicio político el principal que genera mayor inestabilidad. Este fue también un tema que genera preocupación a los mercados internacionales, porque en los mercados internacionales donde están los financistas del Ecuador, donde están los que invierten en el Ecuador, reconocen dos cosas. Primero, que aquí hay un gobierno responsable y producto de esa responsabilidad en materia económica es que nos han facilitado los recursos y hemos tenido el financiamiento que nos ha permitido poder tener crecimiento y tener una mayor inversión en lo social. Y por otro lado, también los mercados internacionales reconocen tener un temor por la amenaza a la estabilidad democrática que tiene el Ecuador. Entonces nos han preguntado cuáles son los planes económicos para este año y nosotros hemos sido muy claros que de manera distinta a lo que se ha hecho en administraciones de gobiernos anteriores, que en momentos de situación complicada suben impuestos, por darte un ejemplo, o ponen cupos, cuotas, trabas, salvaguardias. Este gobierno este año ha seguido bajando impuestos. Específicamente en el 2023 hemos bajado aranceles, hemos bajado ICES, impuestos a los consumos especiales que afectan a productos que se venden en tiendas de barrio. Hemos bajado ICES para armas y municiones por el tema de la seguridad, justamente el 300% al 30%, y se disparó la recaudación, la mayor recaudación desde la historia de ese impuesto. Hemos bajado también el impuesto a la salida de divisas, que durante una década estuvo clavado sobre el sector productivo y la sociedad civil en 5%, sacándole $1.000 millones al año a la sociedad civil. Nosotros lo hemos venido reduciendo el año pasado del 5 al 4% y aumentamos la recaudación este año en 3.75, en junio lo bajaremos a 3.50, en diciembre lo bajaremos al 2% y el próximo año lo bajaremos a 0. Entonces, el mercado internacional reconoce que hay un gobierno responsable que tiene una política económica muy clara de bajar impuestos como una estrategia para aumentar la recaudación. A propósito de lo que señala y luego para profundizar el tema económico, ¿qué piensan afuera del juicio político al presidente de la República? ¿Están conscientes de la situación que vive el Ecuador? Piensan que el juicio político es una maniobra política y que es una amenaza para la estabilidad democrática. Es un tema que genera preocupación. También lo ven desde la perspectiva de que en el Ecuador es al menos el cuarto intento de tumbar al presidente, ¿no? No es el primero, no es el segundo, no es el sería, dependiendo cómo los contabilizas, un cuarto intento, pero igual es un problema porque
lo que se espera es que el Ecuador tenga la capacidad de generar unión cuando más lo necesita. Entonces, en última instancia se lo ve como una forma de desestabilización democrática del país, y ya cuando entras al detalle, a la argumentación, a que algunos asambleístas opositores ni siquiera saben bien de qué se trata el juicio político, cómo quieren meter pruebas de otros temas, ¿no? Cuando ya entras al detalle, pues se ve que esto es un tema de maniobra política, ¿no? En última instancia, la gente te dice afuera, oye, el juicio político no resuelve los problemas de los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen que ponerse de acuerdo, pero sobre la base de estabilidad democrática. Entonces, sobre esa base nosotros construimos, y como te decía, tuvimos la oportunidad de hablar en foros de primer nivel, foros donde el Ecuador, tuvimos un foro donde estaba la presidenta del Tesoro, la señora Janet Yellen, donde estaba la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, los líderes del G20, y poder contarles la historia de Ecuador, por ejemplo, de la renegociación exitosa de la deuda con China. Eso es algo que es reconocido a nivel internacional. Nosotros, para que nadie se olvide, el año pasado bajamos la tasa de interés de esos créditos, aumentamos el plazo y liberamos la parte del petróleo que estaba garantizado a un precio fijo con una fórmula extraña. Lo liberamos y hoy ese petróleo se vende a precios de mercado, generando un beneficio para la República del Ecuador de $1.400 millones en flujo de caja. Este tipo de cosas concretas se reconocen a nivel internacional. Una renegociación exitosa de la deuda china, y también de haber, el año pasado, haber sido un gobierno que por primera vez en décadas culmina con éxito un programa con el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos ha dado el aval en este año complicado por los desafíos de la región para poder acceder al financiamiento necesario, y que aquí, casa adentro, no solamente que no subamos impuestos, sino que inclusive los estemos bajando. Bien, ¿y qué piensan los multilaterales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID? ¿Qué están pensando del Ecuador? Apoyan la democracia en el sentido de que apoyan con el financiamiento que el Ecuador requiere, producto de haber tenido un plan económico que se lo está llevando adelante con mucha responsabilidad. Seamos claros, hace un par de años las cuentas públicas eran un desastre. No estoy diciendo que ahora están al 100% ordenadas, porque el orden fiscal es una acción permanente, pero definitivamente si tenías un hueco fiscal de 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, o lo que es lo mismo, más o menos $7.500 millones de plata de déficit, eso quiere decir que el ingreso no te cubre el gasto, que no tienes esos recursos, que tienes que ir a buscarlos a algún lado. Y actualmente ya hemos bajado del 7,7 a menos 1,7, pues estás poniendo en orden la economía. Y aquí viene lo clave. Nosotros, no solamente esta bajada del déficit fiscal ha sido porque crece el PIB, porque crece la economía, también ha sido por lo que comentaba hace un instante, porque renegociamos la deuda con China, también ha sido porque focalizamos subsidios al sector industrial camaronero. Esto se había hablado mucho durante años, pero ningún gobierno se había atrevido a ejecutarlo, y esto ha generado una liberación de recursos de $200 millones anuales. Es decir, en los últimos 10 años se destinaron para ese fin más de 1.500, 1.800 millones de dólares. Ahora, año a año, eso ya no se va para subsidiar combustibles al sector industrial, sino que se quedan como recursos fiscales que sirven para fortalecer la inversión social. Entonces, existe ese apoyo de los multilaterales, toda vez que Ecuador, con su propio plan económico, un plan económico soberano, lo estamos llevando adelante, y hay claridad. Nosotros, como te decía, bajamos el déficit fiscal, pero también bajamos las necesidades de financiamiento, y también bajamos el endeudamiento. La deuda del país, la mochila, la carga pesada, en relación a lo que produce el país hace un par de años era 61%, actualmente 55%. Entonces, hemos bajado estas cargas a la vez que hemos puesto más recursos en el bolsillo de la ciudadanía, toda vez que hemos bajado el impuesto a la salida de divisas, hemos bajado los ICES, hemos bajado aranceles, hemos bajado el IVA en feriados, y todavía no paramos. Tenemos más cosas por seguir haciendo y seguir arreglando una economía pública que durante más de una década estuvo desbaratada.
Señor ministro, ¿cómo entienden en el exterior y específicamente en Estados Unidos este contraste que vive hoy el país en coyuntura, violencia, inseguridad por un lado, y por otro, el control de los indicadores económicos como la inflación? ¿Cómo entienden esto? A ver, entonces, hoy el principal problema económico que hay en el planeta es la inflación. Ese es el problema principal que hace que los bancos centrales, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, levanten las tasas de interés, que es el equivalente a pisar el freno, para de esa forma combatir la inflación. Eso que le funciona a ellos, no gratuito, igual le genera consecuencias no intencionales a esas economías, también repercute sobre nuestras economías, tanto sobre el sector público, las tasas de interés de la deuda que tenemos en las partes que son variables sube, lo cual nos afecta, pero también al sector privado, porque el costo de fondearse, conseguir recursos de afuera, la plata es más cara, como te decía hace un momento. Entonces, siendo que ese es el principal problema en el mundo, Ecuador tiene una particularidad. Actualmente tenemos la segunda inflación más baja de la región y la novena inflación más baja del planeta. Entonces, hay problemas que tenemos, pero también hay problemas que no tenemos. Y ese es un problema grave que no tenemos producto de haber tenido una estrategia clara de orden fiscal y enfoque social. Con respecto al tema de seguridad, en la reunión con la secretaria del Tesoro americano, están en la agenda mundial, el tema del cambio climático, tema de la equidad, paridad de género, son temas muy importantes, pero también hay otros temas que tal vez en los foros internacionales hoy no son los temas de moda, pero son los temas que en países, no solo como el Ecuador, países latinoamericanos, en Chile, si tú preguntas actualmente cuál es el principal problema en Chile, te van a decir el problema de la inseguridad. En Chile, un país muy desarrollado, que ha sido de alguna forma el llanero solitario durante algún tiempo en Latinoamérica, pero hoy tienen el principal problema, ellos los chilenos, en la inseguridad, al igual que en el Ecuador. Y esto no es algo que ha sido así siempre en el Ecuador, esto es algo de los últimos tiempos, en buena parte como una reacción violenta de las estructuras criminales contra la lucha sin cuartel que lleva el gobierno al narcotráfico. Entonces, planteamos también estos temas, porque en definitiva, resolver estos temas, controlar, reducir el problema de la inseguridad requiere recursos. Y siempre el Ecuador va a necesitar ese apoyo de países aliados para poder dar frente a estas batallas que son en beneficio no solo de los propios ecuatorianos, porque 1/3 de la droga incautada se ha llegado a decir que es para consumo local, con lo cual cuando incautas droga está salvando la vida a un joven para que no sea un potencial consumidor, sino que también pues esa droga se va al exterior, con lo cual esta guerra la tenemos que librar trabajando en equipo y eso requiere recursos. En todo caso, con estos indicadores que se exhibe del Ecuador, de alguna manera, en comparación con otros países en donde la inflación ha estado está mucho más alta, ¿el Ecuador está controlando esos indicadores? Mira, un indicador que tal vez es el más importante, ¿no? No está en la macroeconomía, sino que está en la microeconomía. La macroeconomía, ahí vemos la inflación, lo estamos comentando hace un momento, vemos la segunda más baja de la región. Está el crecimiento económico, el Banco Mundial proyecta que Ecuador crecerá 2,9, 3%, por encima de un promedio regional de 1, 1,3, 1,7. Pero eso es macroeconomía. A la gente lo que le interesa es la microeconomía, que digamos que es la economía de la calle. La facturación, lo que venden los pequeños, medianas, grandes negocios. Y eso se lo ve en el servicio de rentas internas. Ahí está el pulso de la microeconomía. El año pasado cerró el Ecuador con el nivel de ventas más alto en su historia económica, 225.000 millones de dólares. Son las ventas totales de la facturación reportada al SRI. Está ahí comercio, industria, construcción, agricultura, turismo, etcétera. Los 20 sectores en los cuales el SRI divide la microeconomía, los 20 sectores demostraron crecimiento en ventas con respecto a años anteriores. Y aquí viene lo interesante, Miguel, descontando el efecto inflacionario, haciendo el ajuste por inflación, haciendo el ajuste por el tamaño de la población que crece todos los años. En el 2022 tuviste un nivel de ventas superior, largo al 2019 en la economía como un agregado total. Entonces, eso es importante mencionar. Y este año, eso fue el año pasado, en el 2023, nosotros ya en el mes de enero, las ventas de enero de 2023 con respecto a las ventas de enero de 2022 crecieron 8%. Y en el mes de febrero, las ventas febrero de 2023
con respecto a las ventas totales de la microeconomía en 2022, crecieron 5,6%. Entonces, eso es importante también poder transmitirlo. Evidentemente, los problemas de inseguridad, caos político, impiden que la reactivación pueda ser más fuerte, que las ventas puedan crecer con mayor vigor, que se pueda avanzar con más fuerza. Evidentemente, pero eso es lo que tiene que ocasionar, en mi criterio, es que nos unamos todos para luchar contra esos males. Para mí aquí el tema es muy claro. Esto es Ecuador contra los criminales, Ecuador contra los delincuentes, Ecuador contra los vacunadores, no entre ecuatorianos dentro de la propia democracia ecuatoriana, porque ahí no estamos avanzando. El enemigo no está dentro del Estado de Derecho, el enemigo está fuera del Estado de Derecho, está al margen de la ley. Si nos unimos los ecuatorianos, vamos a poder doblegar y vencer esas estructuras delictivas y la economía va a crecer aún más en beneficio de todos los ecuatorianos. Ministro Arosemena, pese a estos niveles de inseguridad y las pretensiones de la oposición política de generar un caos, un desbaratamiento institucional, los multilaterales siguen y seguirán apoyando al Ecuador. Los multilaterales reconocen que este es un gobierno responsable y mantienen las puertas abiertas para trabajar con ellos, porque este es un gobierno serio, responsable. Recordemos que en un pasado reciente en el Ecuador habían gobiernos que se le hicieron los locos al mercado internacional, es decir, declararon default, no pagaron la deuda. Y cuando tú haces default, aquí el tema es si tenías capacidad de pago y voluntad de pago. Tenía el Ecuador la capacidad para pagar, pero decidieron no pagar. Entonces, el mercado no olvida eso que pasó hace un poco más de 10 años. Sin embargo, ahora hay un gobierno responsable con la economía de los ecuatorianos, le está quitando la carga poco a poco. No se hacen las cosas de la noche a la mañana porque venimos de tener unas finanzas públicas reventadas, entonces toma tiempo, a veces es difícil explicar lo que se hace, por qué se hace, y lo que no se hace, por qué no se lo hace, pero ha sido muy importante ir reduciendo la carga pesada de las finanzas públicas, porque si tú no bajas el déficit fiscal, luego mañana no vas a poder bajar impuestos. Producto que hemos bajado el déficit fiscal y lo seguimos haciendo, y es una tarea que debe ser permanente, hemos podido colocar más recursos en el bolsillo de la ciudadanía. He hablado de los impuestos que hemos bajado, pero tal vez vale la ocasión aquí también, Miguel, mencionar los recursos que hemos puesto en el bolsillo de la ciudadanía desde la banca pública. Rápidamente te cuento que en el 2022 inyectamos a la base de la pirámide microproductiva 6.222 millones de dólares. Nunca antes se ha metido tanta plata en la base de la pirámide microproductiva desde la banca pública, desde CFN, BIES, CONAFIPS, BEDE y Banecuador, siendo este último Banecuador el que tal vez es más famoso por el crédito a las oportunidades del 1%, 200 millones de dólares a más de 75.000 emprendedores a lo largo y ancho del país. Esto no es algo que vamos a hacer, es algo que ya lo hicimos y que este año lo estamos haciendo aún con más fuerza. Si el Ecuador necesitaría financiamiento y préstamos, ¿qué está pensando el FMI? Mira, nosotros mantenemos las puertas abiertas para trabajar con todos los multilaterales y de hecho nuestro plan financiero este año cuenta ya con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, del Banco Mundial, de la CAF, también con cooperación de gobiernos como JICA o JICA del gobierno del Japón, de AFD de Francia. Entonces, eso ya es parte del plan financiero. Y por haber tenido un manejo ordenado de la economía, tan pronto en el primer trimestre de este año, la situación general se comienza a complicar. Primero por los desastres naturales, tenemos el terremoto, las lluvias fuertes, el invierno que no termina todavía y que se puede alargar, también lo que sucede en Alausí. Nosotros activamos rápidamente, ya hace mes y medio, líneas contingentes de financiamiento para enfrentar desastres naturales. Entonces, eso nos ha permitido poder tener la liquidez necesaria para no parar la maquinaria y que los recursos sigan fluyendo. Entonces, tenemos una muy buena relación de trabajo con los multilaterales, donde las puertas están abiertas, y ese es un efecto de haber terminado con éxito el programa el año pasado
con el principal organismo multilateral, el Fondo Monetario Internacional. Eso nos ha dado la posibilidad de avanzar este año con velocidad y poder inyectar recursos provenientes de los multilaterales, donde, hay que decirlo, tienen una ventaja importante, es que son recursos con una tasa de interés muy baja, a diferencia de emitir bonos soberanos donde las tasas. Ministro, y recursos para la seguridad, sí, uno de los problemas que vivimos en el Ecuador, ¿cómo está fluyendo la asignación para la dotación de más recursos que el presidente ha ofrecido para los sectores de la seguridad? El presupuesto sectorial de seguridad son 3.400 millones de dólares en este año 2023. El año pasado fue alrededor de 3.200 millones de dólares. Es decir, en el 2023 se destinan 200 millones de dólares adicionales. Bien, ese presupuesto se compone con los recursos que se entregan al Ministerio de Defensa. Ahí están las Fuerzas Armadas en sus tres ramas, el Ejército, la parte aérea, la parte naval. Luego también tienes el presupuesto de la Policía Nacional de alrededor de 1.400 millones de dólares. Tienes el presupuesto del Ministerio del Interior, alrededor de 70 millones de dólares, que rige a la policía. Tienes el presupuesto del CIES, de la parte de inteligencia. Tienes el presupuesto del SNAI, del sistema carcelario, etcétera. Entonces, todo ese sectorial de seguridad suma 3.400 millones de dólares, que son los recursos que se consiguen con el esfuerzo de todos los ecuatorianos. Entonces, estamos trabajando nosotros desde el MEF en el rol que nos corresponde, que es cumplir la disposición del presidente, conseguir los recursos y asignarlos a cada una de las distintas carteras de Estado. El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, es el tesorero, el que consigue la plata. No es el ejecutor de los recursos, no tenemos esa competencia. ¿Y cómo está la liquidez en la caja fiscal? Mira, este año 2023 las necesidades de financiamiento son 7.500 millones de dólares. Es mucha plata la que hay que conseguir, pero visto en perspectiva, el año pasado fueron 9.500 millones de dólares. Entonces, como renegociamos deuda con China, como focalizamos subsidios, entonces, como bajamos gasto público improductivo, hemos podido bajar esas necesidades de financiamiento por 2.000 millones de dólares. Primera cosa. Si te vas 5 o 7 años atrás, las necesidades de financiamiento llegaron a superar los 10.000, 12.000 millones de dólares. Entonces, nosotros hemos venido trabajando en poner orden y de reducir esas necesidades de financiamiento. Eso lo solventamos con un financiamiento en parte local y en parte con financiamiento internacional, justamente de organismos como Banco Mundial, BID, CAF y cooperación de gobiernos como Japón, Francia, que te comentaba. En ese sentido, los recursos no sobran, los recursos son escasos y el trabajo nuestro es una asignación eficiente de recursos escasos, hacer economía. Entonces, siendo que los recursos no sobran y que son escasos, hemos asignado el 100% de los recursos presupuestados a cada una de las distintas poderes y carteras de Estado. Y se hace un seguimiento de la calidad del gasto por un lado y por otro la eficiencia. Si el Ministerio de Finanzas le pone recursos, sea a instituciones nacionales, empresa pública o a los GATS, hay un seguimiento para saber si están usando bien y oportunamente a fin de que reclaman recursos y no gastan oportunamente. Claro, ahí el desafío está que uno tiene que manejarse dentro de la Constitución y la ley, obviamente, y las entidades que son autónomas, independientes, tú transfieres recursos, por ejemplo, los GATS, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, se cumple con la ley y se transfieren los recursos, lo hacemos puntualmente y de hecho somos el gobierno que el orden fiscal con el enfoque social lo ha aplicado con los GATS. Cuando te cuento la anécdota rápida, cuando entro al Ministerio de Economía y Finanzas en julio del año pasado, me visitó la AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, CONGA, CONGOPE, que aglutinan a prefecturas, con AGOPARE, que aglutina juntas parroquiales, historia larga, corta, me decían nos deben alrededor de 180 millones de dólares. Nos pusimos a revisar y las deudas existían, definimos un cronograma de pago anual que se ha venido pagando religiosamente, pero aquí viene el tema. Esas deudas no eran del gobierno de Lazo del año 2022, ni tampoco del 2021. Esas deudas eran de gobiernos anteriores, del 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 7 años atrás, donde ellos no habían podido cobrar. ¡Qué indolencia! Entonces, nosotros, al poner orden, decimos, esas deudas de 7 años atrás, este gobierno te las va a pagar. Hicimos un cronograma de pago y hemos venido pagando
religiosamente. Bien, entonces hasta ahí es el rol nuestro. Ahora, la ejecución de esos recursos en cuanto a las dos cosas que mencionas, la velocidad, que ejecuten con velocidad, o la calidad, es algo que está fuera de las competencias del control del MEF sobre instituciones autónomas, descentralizadas o independientes. Pensemos que los GATS a noviembre del año pasado habían ejecutado en promedio 65%. Entonces, es también lo que ha venido pasando ahora con el Consejo de la Judicatura, que dicen, oiga, deme más recursos porque en los últimos 10 años yo he hecho un cálculo que me falta más plata, pero resulta que vas a ver la ejecución de ellos, y el año pasado en el PAI, el Plan Anual de Inversión del Consejo de la Judicatura, no llegaron a ejecutar ni el 47%. Entonces, es como comer con los ojos. Quieres más, pero todavía ni siquiera te acabas lo que tienes. Y este año, estamos 17 de abril, para el último dato disponible a comienzos de este mes, habían ejecutado del Plan Anual de Inversiones el 2%, siendo que la mayoría del presupuesto de ellos, $348 millones, es puro gasto corriente. Entonces, es muy típico escuchar a entidades que dicen, deme más recursos, y luego te metes a ver sus recursos. Primero, es puro gasto corriente, no es inversión, y segundo, la ejecución es mínima, o sea, no llega, en este caso, pues ni el rol de economía y finanzas se centra en tener un presupuesto equilibrado, responsable, en conseguir los recursos y asignarlos con rapidez para beneficio de todos los ecuatorianos. Bien, al señor ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y despejar estas inquietudes de la economía. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz lunes, buen inicio de semana, y también invocar a la unidad nacional frente a estas amenazas que vivimos como la violencia e inseguridad. Muy buen día, felicidades a todos.